El carbón fue el gran artífice de la revolución industrial. En el siglo finales del XVII, primeros del XVIII, en Inglaterra hay una actividad frenética y un gran desarrollo de la industria y se empiezan a necesitar máquinas. Y todas esas máquinas pues, son máquinas que se abastecen o su fuente de energía primaria es el carbón. Pues porque era lo que se conocía de siempre. Las minas de carbón se han explotado desde antiguo y se utilizaba pues, como combustible en los hogares. Se vio progresivamente sustituido a lo largo del siglo XX, bueno, no sustituido, se vio sobrepasado, mejor, por la utilización del petróleo, porque el carbón no hemos dejado de utilizarlo. El carbón, seguimos extrayendo carbón de distintos tipos de minería, hay carbones de muy diversos orígenes, de muy diversas riquezas y también de elementos digamos que luego van a influir en la contaminación que se produce en la quema del carbón. Por ejemplo, los lignitos que tienen un alto contenido de azufre van a conllevar una mayor necesidad de desulfuración de los gases de combustión, etcétera, etcétera. Así que tecnológicamente pues requieren un mayor esfuerzo para su utilización. El carbón, como digo, fue durante el siglo XX sobrepasado por el petróleo, pero ha seguido utilizándose. El carbón se ha seguido utilizando de forma bastante masiva. Fundamentalmente por algunos países como China, que utiliza más o menos la mitad del carbón mundial que se está quemando. La Unión Europea se ha producido una disminución radical. Se han cerrado muchas plantas de carbón y es el caso que también podemos citar de España. En España, en los últimos, y cuando hablo de los últimos años estoy hablando de los últimos 7 a 10 años, se está produciendo un cierre progresivo de las centrales de carbón. Se está en una línea de prescindir cada vez más de este combustible. De hecho, en España hemos tenido hasta hace relativamente muy poco tiempo grandes centrales de carbón funcionando y que se abastecían fundamentalmente de carbón nacional. Toda la cuenca minera del norte de Castilla y León, la zona de León, del norte de Palencia, en Teruel, en el sistema ibérico, en Galicia. Había también grandes instalaciones en Andalucía. Estamos reduciendo de forma drástica nuestra producción de energía mediante el carbón. Como digo, otros países no tienen el mismo planteamiento. Por ejemplo, Alemania, que se está produciendo el cierre de centrales nucleares, el cierre de centrales de carbón no sigue el mismo ritmo. Porque, bueno, y ahora con los conflictos bélicos que tenemos presentes, pues hacen que la necesidad de garantizar un poco el mercado energético y las dificultades para el acceso al gas natural, por ejemplo, pues hacen que Alemania esté más lentamente reduciendo ese uso del carbón. Los datos, si se ven para el caso de España, se ha producido una disminución radical en nuestro consumo del carbón. La situación más o menos es esa. Estamos bajando bastante, pero sigue siendo un combustible muy utilizado y se siguen quemando grandes cantidades de carbón a nivel mundial. Como ventaja principal, y por esa razón probablemente fue el combustible inicialmente utilizado, es que su extracción era relativamente sencilla. Inicialmente en minas a cielo abierto, pero bueno, posteriormente la minería del carbón, dentro de las complicaciones que evidentemente puede tener, todos sabemos que no está exenta de peligros la minería del carbón porque requiere mucha presencia humana, pero es un combustible fósil, podemos decir, barato, entre comillas, pero su extracción no requiere igual un esfuerzo tecnológico tan grande como por ejemplo obtener petróleo mediante un pozo en el Mar del Norte o mediante fracking, que también son tecnologías que se han utilizado en los últimos años, ¿no? Entonces en principio ha sido un combustible barato. Segunda
ventaja que podemos decir del uso del carbón, su abundancia. De los tres combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas natural, es el más abundante y el que tenemos más reservas garantizadas de futuro. Es una fuente de energía muy conocida, su extracción, bueno, muy diseminada. Hay carbón pues prácticamente en cualquier parte del mundo y además resulta relativamente sencilla su explotación. Sencilla no quiere decir que no sea peligrosa, pero al final es una extracción de un mineral. ¿Qué problema fundamental tienen las centrales térmicas de carbón? Pues que el carbón es un combustible fósil, es un combustible que se agota y además es un combustible que tiene no solamente carbono en su composición, hidrógeno, oxígeno, como puede ser un combustible fósil tradicional, sino que también tienen grandes cantidades de azufre. Y el azufre produce, en el proceso de combustión se oxida a dióxido de azufre, que en combinación con el agua produce lo que se conocía como la lluvia ácida. La lluvia ácida que produce grandes problemas sobre la vegetación. Por una parte, el combustible fósil que más CO2 emite a la atmósfera, con lo cual la contribución del carbón al cambio climático, al calentamiento global de la atmósfera, a la intensificación del efecto invernadero, es la mayor de los tres combustibles fósiles. Ese sería un problema. Y luego que las impurezas que acompañan al carbón, ese azufre, esos otros elementos que en la combustión generan, pues, por ejemplo, SO2, que es un poco el contaminante clásico de la era incipiente industrial del siglo XIX, bueno, pues esa contaminación por dióxido de azufre, etcétera, pues es el que más contaminación produce de todos los combustibles fósiles. Sí. Después, la combustión de carbón también produce mucho hollín, mucho carbono suelto, que produce muchos problemas respiratorios. Entonces, el problema fundamental de las centrales de carbón era que la combustión de carbón es muy contaminante. Y ahí es donde empieza ya el problema de tenemos que cerrar las centrales de carbón, producen mucha suciedad ambiental, muchos problemas medioambientales, pues hay que sustituirlas por otro tipo de combustibles. Y ahí es donde nos encontramos en este momento, sustituyendo las grandes centrales de carbón por otras que puedan ser más respetuosas con el medio ambiente.